Buen día, soy la doctora Marcela Pelayo Nieto, secretaria propietaria A en la Sociedad Mexicana de Urología. Les doy la bienvenida a Urotalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. En este episodio estamos presentando el tercer podcast, el cual es profundamente significativo, ya que lo realizamos en el marco del mes en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Pero más allá de una fecha de trascendencia para las mujeres, queremos generar una conversación madura, profesional y basada sobre todo en la evolución de las mujeres en la urología mexicana. La urología ha sido históricamente una especialidad quirúrgica dominada por hombres. Sin embargo, en las últimas décadas han sido testigo de una transformación silenciosa, pero contundente. Hoy no buscamos polarizar o romantizar la lucha, buscamos entenderla, contextualizarla y proyectarla hacia el futuro. Me acompañan dos mujeres, dos urólogas, que no solo han sido parte del cambio, sino protagonistas del mismo en nuestra sociedad. La doctora Almadelia Gaona Reyes, primera socia, mujer registrada en nuestra Sociedad Mexicana de Urología y actual coordinadora en el capítulo de la Comisión de Género. Nos acompaña también la doctora Jennifer Estefanía Reyes Alcaraz, la primera mujer coordinadora de residentes en la Sociedad Mexicana de Urología, especialista en urología funcional y neurourología. Hoy hablaremos de historia, de retos, de liderazgo, de meritocracia y del futuro en las mujeres en urología. Para entender el presente necesitamos dimensionar desde el punto de partida. Haremos las primeras preguntas a la doctora Almadelia. Cuando usted ingresó a la especialidad, ¿cuál era el porcentaje aproximado de mujeres en urología? Cuando yo entré a la especialidad, había solamente 2 mujeres urólogas. Una que ya era egresada, que no ejercía, y una que había egresado en 1991. Y en la especialidad éramos apenas 3 mujeres. Una R4, que era la doctora Revolución, la doctora Norma Contreras y su servidora. ¿Considera usted que era el ambiente académico y hospitalario para usted como mujer en urología? Bueno, la verdad es que lo hemos platicado muchas veces. La hostilidad mayor la sufrimos en cirugía general. Entonces realmente ya veníamos, ahora sí como dicen, ya habíamos superado un reto y ya sabíamos a qué nos enfrentábamos a ser cirujanas. Entonces, al llegar a urología, la mayoría sentimos que fue un ambiente un poco más acogedor y un poquito menos estricto o menos machista que en cirugía general. ¿Qué implicó decidirse a usted en lo personal para ser uróloga? Yo conocí al doctor Armando Flores de León y ahí en León yo veía su actitud, o sea, la actitud con los pacientes. Y creo que es la actitud que conservamos actualmente todos los urólogos y las urólogas de este país, una actitud amigable, compasiva y resolutiva hacia los pacientes. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la residencia en su experiencia personal? En mi experiencia personal sí fue un gran reto, porque como les comenté, había ya urólogas que habían entrado y que habían tenido dificultades. Y esas mismas dificultades habían hecho que mi dificultad fuera mayor, porque algunas de ellas no habían sido bien recibidas, otras habían tenido problemas controversiales y cada vez fue más difícil. Entonces, ya en el 2011 se hizo una publicación de la Revista Mexicana de Urología donde se relata ahí mi historia de cómo decidí entrar y todos los procesos que llevamos. Muy bien. ¿Representó para usted un reto en el ámbito personal o familiar el entrar a la especialidad de urología? Pues en el ámbito familiar no, porque yo vengo de una familia donde la mayoría de mis familiares, o sea, de las mujeres en mi familia, son justamente profesionistas. En mi familia hay contadoras, ingenieras, abogadas, tengo de todas las profesiones. Y entonces para mí ser uróloga era pues ser como una ingeniera mecánica o etcétera. Pero cuando llegué a la medicina me di cuenta que efectivamente que no había
urólogas. Y entonces ahí sí empezó el reto. Ok. Cuando usted comenzó la especialidad de urología, ¿existían referentes femeninos visibles? No. Había hecho yo un viaje en 1991 a Venezuela y a Cuba. Y ahí ya se hablaba que las mujeres podían hacer urología. De hecho, conocí a una uróloga en Cuba en 1992, donde ella me decía que México iba atrasada como 10 años, porque ella 10 años antes también quería ser uróloga en Cuba, y en ese momento pues ella ya era uróloga. Entonces me dice, si tú eres de las primeras que quiere entrar, México lleva 10 años atrasado. Ok. ¿Quiénes considera usted a las pioneras en la formación urológica femenina aquí en México? Las pioneras somos nosotras, ¿verdad? Las que estamos aquí y todas las urólogas que hasta el día de hoy del 2026 se han graduado. En estos 25 años estamos generando un precedente para las futuras urólogas de este país. ¿Recuerda comentarios o actitudes que hoy serían impensables? O sea, en la actualidad, en la preparación hacia la especialidad o dentro de la práctica profesional como uróloga. Bueno, lo único es a lo que nos enfrentamos, y no sé si las actuales sigan enfrentando lo mismo, es que lo único es que dicen, ¿por qué las mujeres quieren ser urólogas? Entonces ahí entra un poquito de morbo, pero fuera de ahí creo que no ha habido ningún comentario hacia nosotras que nos ofenda. A lo mejor un poco de curiosidad, un poco de morbo, nada más, pero no pasa de ahí. Ok. ¿Sintió que debía usted demostrar el doble para obtener el mismo reconocimiento que sus compañeros, por ejemplo? No, no, nomás ahí es un poco diferente. O sea, sí, la personalidad de la mujer es un poquito diferente. O sea, nosotros somos un poquito más cuidadosas, un poquito más polite, tanto con los compañeros como con los pacientes. Y a lo mejor eso de alguna forma los mismos pacientes o los compañeros lo sienten, pero no es porque queramos hacer más, sino porque es nuestra naturaleza ser así. Una última pregunta para usted, un tanto reflexiva. ¿Qué fue más complejo en ese momento? ¿La formación quirúrgica, la aceptación del equipo o del personal del hospital o la percepción de los pacientes? No, yo creo que un poco lo que más costó fue justamente lo del personal. La cuestión quirúrgica, creo que como mujeres tenemos mucha habilidad manual, o sea, eso ya está demostrado. O sea, hay muchos cirujanas que tejen, bordan desde niñas, entonces la habilidad manual se va adquiriendo. Y en cuestión de los pacientes, sí pensaba yo un tabú, pero cuando yo me fui a dar mi consulta a un rancho de este país donde eran puros hombres machistas que no habían estudiado ni la primaria y todos fueron a consulta, resolví ese problema, que no hay, ese no es el problema. Un poco el personal, porque volvemos a lo mismo, se les hacía curioso que empezáramos de urólogas. Actualmente yo pienso que ya todos del personal y el país pues ha cambiado. Simplemente en la residencia ya no hay guardias de castigo que nosotros vivimos, entonces la medicina ha cambiado para bien. ¿Considera que era más entonces tabú que la realidad del hecho de enfrentarse a la consulta, ¿no? Con pacientes cuya mayoría es la población masculina, ¿no? Así es. Continuamos con la doctora Jennifer. Doctora, en tu generación, ¿qué cambio estructuralmente comparado con lo que nos comentó la doctora Gaona, qué cambio notaste, observaste? Quizá el cambio que se ha visto es que quizá ya teníamos como un poquito más de referentes y que ya era como un poquito más visible, y digo poquito porque tampoco es como que fuera tan común que una mujer quisiera ser uróloga, pero ya era un poquito más visible el hecho de que las mujeres comenzáramos a pedir esta especialidad. Entonces, porque justo escuchando a la doctora, es como que antes era súper raro o impensable que pudieran pensar en ser urólogas. Y creo que justo se comenzó a dar ese cambio que ahorita siendo como
recordando como el inicio, sí es como que ya se comenzaban a ver gran número de cirujanas que querían ser urólogas. Entonces, yo creo que ese fue como uno de los principales aspectos que cambió. Evidentes. Sí, coincido contigo. Creo que, bueno, la situación en la que estamos entre los inicios que la doctora comenta, creo que yo, las generaciones intermedias y las nuevas generaciones en tu caso, en lo particular, yo, por ejemplo, la brecha generacional entre la segunda uróloga que egresó del hospital donde yo hice mi especialidad fue de 15 años. Es decir, entre la uróloga anterior a mí que egresó del mismo hospital eran 15 años. A diferencia que posterior a que yo egreso, la siguiente brecha generacional fueron 4 años aproximadamente y después de ella, consecutivamente, cada año han egresado urólogas. Entonces, creo que estructuralmente, ¿no? Con el paso de los años ha habido una diferencia significativa. No somos la mayoría, difícilmente lo seremos, pero sí hay un poco más de aceptación conforme avanzan las generaciones, ¿no? Sí, justo ahorita que menciona eso, recordando, creo que cuando yo pasé al R3 fue como la primera vez que hubo R2 mujer, R3 mujer, R4 mujer y R5 mujer, porque nunca antes había sido como que fuese seguido los Exacto. años. Antes había como 2, 3 años que no había o que no aplicaban, entonces justo cuando yo pasé al R3 fue cuando en cada uno de los años Generaciones. hubo una mujer. Exacto, sí, justo en la sede que yo egresé sucedió el patrón similar. Sí. Durante tu residencia, ¿había más compañeras mujeres o eras la única? Sí, sí había más, o sea, no en mi misma generación, pero Hacia sí abajo. hacia abajo cuando yo ingresé, pues no, pero hacia arriba había R3 y R4, R5 no había, pero ya cuando pasé al R3, pues justo ya fue cuando se dio una por año. Ok. ¿Persistían estereotipos sobre fuerza física o capacidad técnica? No, o sea, la realidad es que, no sé, quizá, digo, no es romantizar porque no creo que cuando yo estuve había limitantes o estereotipos. No, no dudo que en otro tipo de sedes sí los hubiera. Sin embargo, en mi sede yo no considero que fuera el estereotipo de que, es mujer, no puede cargar, es mujer, no puede hacer esto, es mujer, no puede hacer esto. La verdad es que nunca sentí eso, como que nunca me sentí como alejada o que, no, es mujer. O sea, la realidad es que nunca sentí eso. O sea, no específicamente que te estigmatizaran en no poder hacer alguna actividad de fuerza física, ¿no? Pero el hecho de anteponerlo, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, insisto, mi brecha generacional entre la última uróloga que había egresado y yo fueron 15 años. Yo en el curso de mis 4 años de especialidad fui la única mujer en la sede. Y al principio sí les costó trabajo como aceptar, no todos mis compañeros, algunos sí. Entonces era de acomoda al paciente de obesidad mórbida para una nefrectomía en lumbotomía. Entonces, pues difícilmente sin ayuda vas a poder lograrlo. Esto no te resta comparación en habilidades quirúrgicas, pero evidentemente quizás sí de fuerza física, ¿no? Y también considerando no estereotipos físicos, ¿no? Habrá pues urólogas que son de estatura pequeña, otras que somos más altas, etcétera, pero creo que posiblemente sí haya una diferencia en ese contexto. Insisto, no se puede generalizar que en todas las sedes ni que todos nuestros compañeros, pero sí de forma aislada en el curso de las brechas generacionales sí pudiese presentarse, correcto. ¿El trato hacia residentes mujeres era distinto hacia tus compañeros hombres? O sea, ¿de los hombres hacia ustedes o de ustedes hacia ellos? No en realidad, porque, o sea, como que si había problemas, existían los problemas como tal y no porque fuera mujer o porque fuera hombre, porque incluso creo que se daban problemas entre los mismos hombres, se daban problemas entre las mismas mujeres. Entonces, realmente no considero que haya sido como por diferencia de El género. género, un Ajá, estigma. exactamente. O sea, problemas son problemas y no importaba El género. Bueno, cuando yo estaba, uno de los motivos por los que después me dijeron que no me admitían era porque justamente en ese tiempo todavía la urología era todavía más machista en el sentido de que dentro de los cirujanos que eran un poco más estrictos iban a uro
y no nomás estrictos en carácter, sino en cuestión de palabra, o sea, de hablarse fuerte y decir ciertas frases, etcétera, que todas las que estuvimos en neurología sabemos que son. Y entonces mi maestro me decía, bueno, te voy a admitir, pero no quiero ni una sola queja de que escuché a fulanito decir una mala palabra, escuché a fulanito decir esto, porque este es el ambiente. Y tú debes de adaptarte al ambiente y no querer que todos se adapten a ti. Y pues sí, efectivamente, como les digo, afortunadamente mi familia pues es un grande y es un poco feminista, y las mujeres de mi familia sí estamos acostumbradas a ese tipo de ambiente. No, definitivamente no, el mundo no va a cambiar, adaptarse hacia nosotros, ¿no? En el momento que decidimos entrar a una especialidad, un ambiente que por los años ha sido predominado por hombres, obviamente estamos obligadas al proceso de adaptación, ¿no? Sin embargo, creo que hay una línea muy delgada entre adaptarse y el respeto, ¿no? Que intencionadamente es esto, hacer una diferencia en el respeto, por ejemplo, por ser mujer, pues ahí evidentemente no hay cabida, ¿no? Pero en el sentido de hacer una diferencia en el trabajo o pretender hacer menos, o sea, definitivamente que no, ¿no? Otra pregunta para Jennifer, ¿cuál es el principal reto en el que te enfrentaste antes y durante la residencia? Yo creo que de los principales era como el tiempo, en cuanto a que, pues básicamente estar en la residencia es dedicarle todo el tiempo y que incluso a veces no pensamos que es importante o que no valoramos el tiempo en el que estamos en el hospital hasta que justo cuando egresamos, que es cuando decimos, ay, hubiera hecho más esto, hubiera hecho más lo otro. Entonces, en el momento uno pues quiere acabar rápido, irse rápido, pero creo que era como esa uno de los mayores temas que yo tenía, porque pues para mí yo tenía como otra vida fuera del hospital y quería hacer mil y un cosas, pero ahorita pues sí me pongo a pensar y digo, hubiera aprovechado más el tiempo en el hospital, que en el momento es un tema, pero después es como Okay. lo valoras. Sí. Ahora, Jennifer, ahora como coordinadora de residentes en la Sociedad Mexicana de Urología, ¿consideras que las generaciones actuales tienen el camino más fácil para convertirse en urólogas, tanto para ingresar como para lograr ser urólogas? No es que sea más fácil, pero creo que justamente esta evolución que se ha dado pie a que ahora tengan más referentes, que se quieran esforzar más, que justamente al abrirse camino sigan esos pasos y que justo al tener referentes, ya sea líderes quirúrgicos, académicos, de coordinación y demás, pues eso hace que se esfuercen mucho más. ¿Por qué? Porque ven como todos los logros de cada una de las urólogas que existen y obviamente eso da pie a que pues sean más un poco más audaces y que justo luchen más por un lugar en diferentes sedes, porque quizá hay sedes que tengan más mujeres que otras y que incluso, por ejemplo, en este año quizá apenas entró la primera mujer y que es justo por todos estos méritos que se han ido formando. Entonces, no es que sea fácil, sin embargo, hacen más méritos para entrar. Yo considero, salvo su opinión, que justo eso, no es como que sea más fácil que quieran ingresar, sino a lo mejor es más aceptado por el hecho de que hay más mujeres médicos que aspiran a la residencia de urología, ¿no? Entonces es más frecuente, no es que sea más fácil, el mérito es el mismo, aplicar a una sede con los requisitos de una sede, ¿no? Competir con compañeros, colegas, hombres urólogos, que igual tienen trayectoria también muy destacada cuando aspiran a entrar a una sede para cursar la especialidad. Y coincido contigo, ¿no? Más que sea fácil de que, ay, hay uróloga, no, al contrario, creo que se convierte en un reto mayor de decir, bueno, la doctora que fue la pionera, que es fiel representante a nivel nacional de tal o cual especialidad, y eso nos obliga a que las nuevas generaciones pues nos formemos o hagamos unas cursos de especialización, ¿no? Para marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que la pregunta no está como tan fácil, a lo mejor es más complejo en que tenemos que hacer más,
¿no? Y lo fácil quizá traducirlo en es más frecuente o más normal ver mujeres, aunque sigamos siendo minoría, ¿no? Aparte es más factible y aparte de eso, pues ya tienen un referente o grupos de apoyo, ¿no? O sea, Sí. de que nos pueden consultar, Incluso, o nos pueden sí. decir, a pedir opinión, o por lo menos decir, pues sí, se puede ir a Europa a un fellow, se puede ir a tal lado, porque ya alguien más lo hizo. Creo que justo se menciona que esto es muy importante, que ya existe como una mayor red de apoyo y que es más frecuente que se acerquen estudiantes, residentes de cirugía y que te pregunten qué tal es y pues tú ya les das tu experiencia y esto hace que, digamos, se decidan un poquito más y pues creo que una de las bases ahorita es como la red de apoyo que ha hecho que esto quizá vaya creciendo. Que también es uno de los cambios, ¿no? Exacto. Que ha fomentado en que cada vez haya más urólogas. Y por último, Jennifer, ¿en qué momento dejaste de sentirte excepción y empezaste a sentirte, pues, natural, por así decirlo, en el ecosistema de la urología? Pues creo que nunca me sentí excepción porque en mi sede sí había mujeres. Entonces, como que nunca me sentí excepción rara o algo así, ¿no? Porque incluso los pacientes nunca sentí como que, es mujer que no me atienda. No, nunca sentí el rechazo de uno de los pacientes, de nadie del servicio de urología, desde enfermería, afanadores, la parte de administración, jamás me sentí como excepción. Creo que siempre me sentí parte de, claro que sin dejar de lado que quizá algún caso sea diferente, pero en lo particular nunca me sentí así. Hoy vemos más mujeres en congresos, más mujeres en capítulos, más mujeres en posiciones directivas. Para la doctora Jennifer, nuevamente, ¿este cambio fue generacional, cultural o resultado de políticas institucionales? ¿Qué consideras tú? Yo creo que también depende mucho del entorno, ya que actualmente existe como mucho la equidad de género. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales cambios quizá que ha habido, que ha ayudado no solo en el ámbito de la urología, sino Social en y el cultural. exactamente, o sea, como en el resto de la sociedad, por mencionarlo, porque justo este tema de la equidad de género ha hecho que en muchos de los ámbitos ya no sean como solo hombres los que están como líderes o que son los que generan algún tipo de cambio, sino que ya también las mujeres están sobresaliendo y que incluso digamos que a veces ya es lo que buscan quizá en algún lugar. Okay. ¿La visibilidad actual consideras tú que es proporcional al talento que ya existe? Sí, digamos que tenemos muchas urólogas súper talentosas. Entonces, yo creo que actualmente eso está siendo como muy visible. O sea, tenemos referentes ya en robot, tenemos referentes ya en endourología, en urología funcional. Entonces, la realidad es que actualmente sí considero que la visibilidad de estas mujeres está siendo pues muy sobresaliente y que incluso ya no solo mujeres buscan mujeres, sino que incluso ya residentes hombres están buscando como un mentor justamente, no importando si es hombre o mujer, sino simplemente es referente y es muy bueno en lo que hace. Okay. Y por último, ¿las mujeres en urología tienden a concentrarse o subespecializarse o que sus intereses sean más dirigidos hacia la urología funcional o femenina? ¿Consideras tú esto o es afinidad genuina o resultado de expectativas externas? Justo esa pregunta, digamos, como que me suena porque al final justo es a lo que yo me subespecialicé como urología funcional. Mi afinidad no fue por ser mujer y querer hacer eso, no, la realidad es que incluso mi afinidad por eso empezó con admiración hacia un urólogo hombre que se dedicaba a esto. Muchas veces se piensa justo hablando de los estigmas, se piensa que es como más fácil y demás, porque al final creo que la mayor población que tiene este problema son mujeres, pero no, yo creo que las personas que lo eligen es porque es genuino Sí.
y porque realmente les gusta. Porque si nos ponemos a contar quizá los urólogos que se dedican a este ramo, incluso podría considerar que son más los hombres que las mujeres que se dedican como a esta parte, a esta... Y comparándolo en general en el ejercicio de la práctica profesional de las urólogas, ¿consideras que la mayoría se dedica a urología funcional? Incluso no, porque la gran mayoría, incluso yo pensaría que es para robot y endourología. Si me pongo a pensar como en las urólogas que conozco, se dedican más como a esto e incluso a oncología. Entonces, creo que sí, aún somos minoría mujeres en urología funcional. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, un poquito. Sí, Sí. justamente ese es un punto que siempre se ha discutido, tanto por parte de los urólogos como por parte de las urólogas. Y es un punto de quiebra porque tanto algunas urólogas se sienten ofendidas cuando les dicen que se dediquen a urología funcional. Pero también somos mujeres y tú dices, bueno, las pobres mujeres también se enferman. Y entonces a veces las mismas mujeres piden una mujer para que las atienda. Quizás porque ven encuentran un poquito más de eco de que alguien las entiende, como las mujeres que buscan una ginecóloga o una endocrinóloga, etc. Cada personalidad pues va a ser un poquito diferente, no nomás de nosotros como médicos, sino también de las pacientes. O sea, va a haber pacientes, mujeres que se van a sentir más cómodas con un hombre que haga urología funcional por X, Y o Z, igual con nosotros. Entonces, pues yo creo que ahorita estamos en el punto de que como ya vamos a ser y somos más urólogas, justamente la diversificación de la especialidad nos va a llevar a distintas áreas. Sí, yo considero que justo es como otro mundo, ¿no? El mundo es la urología, fue un reto en el que enfrentamos todos, ¿no? Y que nos ven como diferentes, aunque no lo seamos. Y a acercarnos a un área común, ¿no? Como puede ser urología funcional, urología oncológica, endurología, cirugía robótica, es otro reto aún, ¿no? Insisto, ha cambiado yo en mi experiencia personal, las brechas generacionales. Por ejemplo, es muy diferente con la doctora Almadelia, ¿no? Que en su momento ni siquiera había fellows o altas especialidades como para dedicarse a ello, ¿no? En mi generación, que podemos considerar la intermedia entre tu generación y la doctora Alma, fue un reto muy importante. Yo les comparto brevemente una anécdota de recién egresé, me acerqué ahí a pedir apoyo con un urólogo, pues, prestigioso en su momento, ¿no? En el que mi único interés era pedir apoyo para dar difusión a un libro de texto de neurología que trabajamos múltiples hospitales, y su comentario, para él despectivo, que a mí me hizo ruido y me puso en la toma de decisiones, me dijo: "No, mejor ponte a hacer urología funcional y dedícate a eso". Y dices, bueno, si me gustara, es una decisión propia por convicción, ¿no? No porque el estigma, ¿no? Por ser mujer tengo que hacerlo, ¿no? Si es algo que no me llama, o como dices tú, no me convence, no me apasiona, pues no estoy obligada a hacerlo ni ejercerlo, ¿no? Insisto, en las brechas generacionales, el también decidir, híjole, voy a enfocar mi urología oncológica, cirugía robótica, fue un reto. Yo en lo personal, bueno, comparto, fui la primera mujer certificada en cirugía robótica, actualmente ya somos 5. Insisto, con el paso de los años, estas brechas generacionales, el impulso también o el apoyo social sobre ver a una mujer en áreas que no se habían visto nunca antes, creo que nos ha apoyado en ese sentido, ¿no? Bueno, pues no lo hay, pero pues siempre va bien alguien que fue una primera, y esa primera va a poderle abrir las puertas a las demás, como por qué no hacerlo, ¿no? No hablar de mayoría o minoría, coincido contigo, ¿no? Lo que decidas ejercer o subespecializarte es por decisión o convicción propia, porque evidentemente no es lo que amamos y lo que hacemos todos los días, ¿no? Y bueno, para la doctora Alma, ¿cómo considera usted que estamos en México frente a otros países en términos de representación femenina en urología? Pienso que estamos bajos, pero ahí vamos.
O sea, vamos como me dijeron las cubanas, vamos 10 años atrasados. Pero eso también es en cuestión de lo que les digo, cambios de la medicina, de la sociedad. Cuando yo era estudiante de medicina, la mamá de mi mejor amiga era médico y había sido egresada de ahí de la Universidad de Guanajuato. Y ella me comentaba que a las mujeres estudiantes de medicina las sacaban de clase cuando estudiaban el aparato reproductor masculino. Okay. Las sacaban. Entonces, yo creo que desde ahí, desde el segundo año de la escuela de medicina, todas esas cosas fueron las que me fueron impulsando a decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, y cada vez te ibas adentrando más en la urología, y no, que no puede ser urología, que no puede ser urología. Y entonces, entre más me decían que no, pues más decía yo que sí. Pero en España, por ejemplo, en el 2011, cuando salió la publicación de que les comento de la Revista Mexicana de Urología, donde ya se escribió un capítulo de urólogas en México, ahí el doctor Albarrán mencionaba que ahí las mujeres, ya el 50% de las estudiantes, o el 60% de las estudiantes de medicina eran mujeres. Yo fui la primera generación en mi universidad donde salimos el 50% hombres y 50% mujeres. Entonces ya desde mi formación yo ya fui un parteaguas, porque ya había, generalmente las generaciones que salieron previas a mí eran la mayoría hombres. Y ahora, pues cuando voy a dar clase en la universidad, pues veo que en México se sigue conservando el 50%. No hemos llegado como a España, que actualmente ocupa el 70% en las escuelas de medicina de ser mujer. Y los hombres pues se han ido más a las ingenierías. Acá en México seguimos con el porcentaje entre el 40 y 50%. Y urología yo pienso que al final del siglo seguramente va a ser similar, o sea, mitad y mitad. Híjole, pues sería un buen avance, ¿no? Yo cuando inicié veía la proporción y analizaba, éramos el 3% aproximadamente, ahorita calculo, estimo, somos casi el 8%, entre el 8 y 10%, ¿no? Entonces considero que sí hay un importante avance. Bueno, nada más por mencionar, creo que sí se va a ver como ese cambio, porque ahorita esta nueva generación que ingresó, por ejemplo, en el Hospital General de México, aceptaron 6, de los cuales 3 son mujeres y 3 son hombres. Entonces, pues qué bueno que ya se está dando como este cambio. Sí. Y por último, doctora, ¿qué modelos internacionales considera usted que podrían servir de referencia para incrementar estos porcentajes en proporción de urólogos versus urólogas en nuestro país? Pues de las cosas que estamos haciendo, o sea, de lo que ya empezó a hacer la Sociedad Mexicana de Urología, de hacer las famosas mentorías, yo pienso que ese es un pasito. Y lo otro que vamos a implementar este año, y que ya lo platicamos con el doctor Castillejos, es que queremos ir justamente a eso, a sembrar las semillas. Las semillas, vamos a llamarlo como las urorosas, las semillas que vamos a ir a sembrar. Eso lo están haciendo las urólogas en Europa y en el mundo. O sea, ya no nomás es ir y promover con las residentes y eso, sino ir a las escuelas de medicina, promover qué es una uróloga. Yo tengo 8 sobrinas médicas y ninguna es uróloga. Entonces, y no es porque me admiren o quieren, sino, o sea, como que a lo mejor se les hace que eso fue mucho reto y como que ellas dicen, pues es más fácil ser otra cosa. No. Entonces, yo creo que todavía hay que trabajar en las larvitas que, bueno, es que en la Universidad de Guanajuato son las abejas y tenemos las larvitas. Entonces, hay que trabajar en esas semillas, en esas larvas, para decirles en qué se trata de una uróloga. El otro día la niña de Marcela tenía un robot de juguete. O sea, su niña ya opera con robot. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, y no nomás en urología. Hay que acercar, por eso está el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Hay que acercar a las niñas y a las mujeres, a los adolescentes y a las estudiantes, a la ciencia, a lo que vean, lo que hacemos y cómo somos.
Y que sus decisiones cada vez sean más como por convicción y no por estigmas sociales, quizá políticos, ¿no? Bueno, tengo una pregunta para ambas. ¿Consideran que la meritocracia en la urología mexicana es real o aún está condicionada por dinámicas informales de poder? Bueno, la meritocracia no nomás en México, sino a nivel internacional. Comentábamos, o sea, con esta mesa directiva y con las anteriores, es algo de lo que yo mucho he hablado, que justamente hacemos este tipo de conversaciones, los artículos publicados y todo eso, para dar un poquito más de visibilidad, porque no nomás es aquí, en Europa, es lo que están trabajando. O sea, todos sabemos que está el famoso Urowomen a nivel internacional y el Urowomen a nivel de que están haciendo las europeas, donde hemos participado tanto yo como uróloga como parte del comité como representante de la Sociedad Mexicana de Urología en otras mesas directivas. He participado en ese congreso donde observamos que ellas, algunas urólogas les pagan menos, o sea, por lo menos nuestras instituciones gubernamentales, si usted es uróloga gana lo mismo que un hombre. Y en esos países que supuestamente son avanzados, como Suecia o como Checoslovaquia, las urólogas ganan menos por ser mujer. ¿Con las mismas jornadas laborales? Con las mismas jornadas laborales. Algunas son más estigmatizadas que nosotros. Por ejemplo, en Corea del Sur solamente puede ser, en Corea del Norte solamente puede ser uróloga femenina, urología funcional, no puede ver hombres. En Corea del Sur también no puede ver hombres, porque tiene que ser uróloga femenina. ¿En urología funcional? No necesariamente. Corea del Norte sí, urología funcional. Corea del Sur puede ser uróloga, pero nomás va a haber mujeres. O sea, puede hacer litiasis, robótica, todo lo que hacemos, pero no puede ver hombres. En República Checa, usted es uróloga de escritorio. Nunca la dejan operar, sabe operar, pero no la dejan operar. Y así sucesivamente. Por eso yo siempre les digo a las urólogas que van en formación, a las residentes y a las jóvenes, vayan y salgan al mundo, para que en el mundo vean cómo son y van a regresar con ideas nuevas y vean que en México ya tenemos una parte buena, nos falta y vamos avanzando. Bueno, nos compartes ahora, Jennifer, tu opinión al respecto sobre la meritocracia en la urología mexicana. Yo creo que sí es real, porque quizá antes era como más fácil, quizá por dedazo o elección, pero actualmente existen muchas personas súper capaces que justamente por sus méritos se encuentran donde están. Y que pues justamente al demostrar todas estas habilidades, tanto quirúrgicas, académicas, pues en las representantes que tenemos pues actualmente en la urología aquí en México, que si nos ponemos a pensar, creo que ahorita está siendo como mucho más visible el tema de que ya hay representantes mujer por cada uno de los capítulos. Entonces, antes quizá hubiese sido diferente, en el cual solamente los integrantes eran hombres, y pues que justo nos ha llevado a que seamos un poco más visibles por cada uno de los méritos que realizamos. Y que digo, ahorita viendo como cada uno de los cuadros que son como solo presidentes hombres, ojalá en algún punto ya exista ahí una fotito femenina. Claro, sí. Bueno, vamos a continuar ahora hablando un poco de retos actuales y futuro de la perspectiva de género, hablando sobre el presente con objetividad. Voy a hacerles algunas preguntas a ambas, ¿no? Doctora Alma, ¿cuál es el principal reto para las mujeres urólogas mexicanas? Bueno, el principal reto es no quedarse dormidas, y todos los días se lo repito. O sea, no por ser mujer vamos a llegar a algún lado, eso es definitivo. Entonces, no es de cuestión de meritocracia, es cuestión de trabajar. Nos gusta, o sea, llegamos aquí porque nos gusta, amamos la urología, somos estudiosas, somos capaces. Nos gusta profesionalizar, diversificar e improvisar.
Entonces nada más es no quedarse dormidas pensando en que alguien me va a invitar, alguien me va a decir, alguien va a hacer que yo logre. No, ustedes son justamente las constructoras de su futuro. Muy bien. Jennifer, ¿consideras que debe haber un equilibrio entre la vida personal y quirúrgica? Sí, claro. Yo creo que el equilibrio es súper importante porque tanto es importante la parte profesional como es la vida personal, porque al final te puedes encerrar en la parte profesional, pero descuidas la parte personal y cuando acabas tu vida profesional, ¿qué tienes? Entonces, yo siempre he pensado y soy como fiel a mi sentir de que no todo es la parte profesional, o sea, tengo una vida y cuando estoy como en mi vida personal, prácticamente, digo, claro, hay urgencias, ¿no? Que hay que estar como al pendiente y hay momentos que sí hay que estar como al pendiente de algún aspecto paciente o alguna situación, pero yo sí soy como muy, respeto mucho mis tiempos con mi vida personal. Entonces, sí, el equilibrio entre uno y otro es súper importante. Claro, y ahí creo que también entra el aspecto entre tomar la decisión de ser mamá, ¿no? Exacto. Porque es muy diferente en un hombre urólogo, ¿no? El hecho de decidir tener familia, ¿no? Evidentemente su práctica profesional no para, ¿no? Y nosotros como mujeres, ¿no? Desde el cambio físico que presentamos en el momento que decidimos ser mamás, ¿no? Genera una pausa sí o sí, ¿no? O sea, no es una opción. Tenemos que hacer una pausa dentro de nuestra carrera profesional y justo es el reto, ¿no? Entre decidir ese equilibrio entre la vida personal que decidimos tener, ¿no? De ser mamá, por ejemplo, que evidentemente no todas lo deciden así, y no dejar de ejercer tu práctica profesional, ¿no? Entonces, creo que sí es importante mencionarlo, ¿no? Porque por el hecho de ser mujer es una pausa obligada a quienes decidan ser mamás, ¿no? Yo creo que ahí voy a agregar un poco de... Algunas urólogas se han acercado a mí y yo creo que para las jóvenes, para que lo tomen, yo creo que aquí ahora vienen las familias urológicas, las que son mamá, papá, urólogo y o mamá uróloga con ingeniero biomédico, ¿verdad? Entonces son las nuevas familias urológicas. Y entonces aquí pues sí es importante que como uróloga pues sí ejerzcan su derecho a seguir dentro de la urología, porque ahí se ganaron su lugar. Y algunas urólogas me dicen, es que prefiero que mi esposo opere o haga más cirugías que yo, porque pues yo tengo que cuidar a los niños. Pues es que hay tiempos y conozco otras urólogas que dicen, no, tú operas los sábados y yo los domingos, o sea, Sí, a mí me claro. respetan mis días quirúrgicos. Bueno, eso también es de personalidades y de pareja, pero yo creo que ya como vamos a ver más seguido estas familias urológicas, yo creo que ahí sí debemos impulsar más en las urólogas jóvenes que decidan tener una familia urológica, que impulsen más por la equidad dentro de su familia. Es que justo es como la convicción de lo que tú quieras hacer, o sea, al final, si tú quieres como dedicarte un poco más a tu casa, a tu vida personal, está bien, pero que sea por convicción y no que sea como porque soy mujer, tengo que cuidar a mi familia y estar en casa, sino más bien porque así lo quiere y pues también al final creo que es respetable tanto el elegir estar como más en la vida profesional o en la vida personal. Sí, yo en mi opinión, respetando la opinión de cada una, ¿no? En lo personal que soy mamá, podemos decidir incluso, pues, ejercer o ir, pero ese instinto maternal como mujer que creo que difícilmente un hombre nos va a comprender, estar en cirugía y estar pensando en cómo está tu hijo, aunque tú estás segura que lo dejaste con los mejores cuidados, es un reto importante. Entonces, sé que el equilibrio también incluso yo incluiría más que vida personal y práctica profesional, un equilibrio entre tu salud física y emocional, porque eso también te marca un tanto equilibrio o desequilibrio dentro de tu práctica profesional, ¿no?
Yo en lo personal, las pausas que he hecho en mi vida profesional por decidir ser mamá, no me arrepiento. Decidí no ser mamá, con mis 2 es suficiente, pero creo que sí es una parte, fundamental. Insisto, hasta que lo vivimos podemos decidir, ¿no? Aunque a mí me apasiona y una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es ser uróloga y lo volvería a hacer, pero sí es complejo hasta que no lo vives, ¿no? Hasta que tienes ahí a tu bebé y ese cargo de decir: "Híjole, no me quiero perder esta parte de ver crecer a mi hijo o va a ser su baile", ¿no? Entonces, pero también te llama la urología, tu compromiso y tu ética de tener tus pacientes. Entonces, creo que sí es un reto complicado, sin ánimos de demeritar, ¿no? Hay muchísimos papás, muchísimos urólogos que son papás presentes, ¿no? Pero creo que el instinto maternal de estar ahí físicamente, siempre sí es un poco más inclinado hacia la mujer, aunque decidamos tener un equilibrio. Como dice la doctora, hay familias, no todas las urólogas tienen, familias urológicas, es decir, que nuestro esposo sea urólogo, en mi caso particular sí lo es, pero yo conozco muchas urólogas que sus esposos no tienen nada que ver con la medicina y las apoyan 100% para seguir ejerciendo su práctica profesional. Bueno, otra pregunta para la doctora Alma. ¿Su percepción de autoridad frente a pacientes y colegas? Bueno, definitivamente con pacientes no. Desde que estamos estudiantes de medicina nos han enseñado cómo tratar pacientes y todo tipo de pacientes. Entonces yo creo que ninguna uróloga va a tener ese tipo de problemas. El problema es que en el grupo de las urólogas aparecen ciertos individuos que no son pacientes y que de alguna forma por morbo se van acercando o van acosando a las urólogas. Y bueno, para eso justamente están las redes de apoyo que ya mencionaba Jennifer, que nos ha servido bastante, porque obviamente las primeras que empezaron a sentir eso, pues fue así como un susto. De hecho, yo cerré todas mis redes sociales el primer día que me pasó. Pero bueno, vas aprendiendo y ahora ya nosotras mismas nos generamos estrategias. Y filtros, ¿no? Y filtros. Y aparte de eso, bueno, no nomás es hacia nosotros, o sea, les digo, el mundo cambia. Y entonces seguramente ahora también algunos urólogos tendrán ese tipo de problemas, igual que todos los médicos. Y entonces pues hay que irnos adaptando y creando siempre estrategias. Con los colegas a veces sí es un poco difícil porque, bueno, yo pongo el ejemplo de que yo, por ejemplo, veía a mis compañeros residentes que iban a la salida y se agarraban ahí, que se peleaban y eso. Ya al día siguiente estaban tomando una chévere y ya no pasaba nada. O sea, hacer eso, una colega y un colega, o sea, no está bien. Entonces, a lo mejor como uróloga nos queda hacer la otra parte un poco más inteligente para poder manejar ese tipo de situación. Y bueno, pues también están los procedimientos legales que lo que mencionaba Jennifer, por la misma sociedad que nos ha puesto lo de la equidad de género a nivel no nomás de escolar, sino a nivel ya de trabajo, etcétera, pues da un poquito más de herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones. Muy bien. Y para Jennifer, ¿cómo ves la urología en 10 a 15 años en términos de perspectiva de género? Yo creo que más equitativa en cuanto a números, sobre todo, y calidad. Porque justo ahorita hablábamos del 50-50, quizá en algún momento ya se presente de esa manera, que ahorita ya está comenzando, y no nada más decir, digamos, 50 y 50 por decir, sino que hablemos también de calidad, porque creo que también eso es súper importante de no solo ser uróloga por ser uróloga, sino ser uróloga por convicción, porque te gusta y porque vas a dar lo mejor de ti, tanto con pacientes, con tus compañeros, en el ámbito que te encuentres. Porque yo creo que elijas lo que elijas, pues siempre ser como mejor, y esa es como la visión como de 10 a 15, que sí, aumentemos en número, pero que también aumentemos en calidad, para que justo se puedan tener puestos importantes para poder hacer un cambio para todas las personas que vienen detrás.
Muy bien, ahora hablemos del papel de la Sociedad Mexicana de Urología y posibles soluciones. ¿Qué puede hacer la Sociedad Mexicana de Urología para fortalecer la perspectiva sin caer en cuotas simbólicas? Podemos, no sé, comentar algo sobre posibles mentorías estructuradas, algún protocolo contra la discriminación, promoción basada en criterios claros. ¿Qué opina usted? Pues yo creo que pues la Sociedad Mexicana de Urología empezó a trabajar en este tema desde hace 25 años. Al dar equidad, al ser de las primeras urólogas egresadas, ser la primera uróloga que socia. Entonces, ya desde ahí la sociedad no te pone trabas. Yo creo que la discriminación empieza cuando tú mismo te discriminas a ti mismo. Entonces, no creo que se deba trabajar eso, más bien se debe trabajar en lo que comenté, o sea, de darle a la visibilidad, de tratar de que, bueno, las que ya estamos, tratar de que las jóvenes puedan acercarse, puedan proyectarse, etcétera, ayudarles a proyectarlas sin que eso sea una cuota, sino por méritos propios, ¿verdad? Y la otra, desde el 2011, como les comento, ya existe un artículo que hizo la Revista Mexicana de Urología, donde soy una de las urólogas que se entrevistó. En ese tiempo había solamente 15 urólogas en el país. Entonces estamos viendo que si en el 2011 había 15 urólogas y ahorita somos seguramente más de 120 urólogas, pues la mayor cantidad de urólogas vino en segunda parte de lo que llevamos del siglo. Y seguramente, como dice Jennifer, ahorita ya se ve todavía más que en los servicios de urología, pues ya se ve la equidad. Y eso pues se va a ir dando solito. Yo creo que más bien aquí hay que enfocarnos en la visibilidad y en lo que les decía de ir sembrando las semillas de la urología. Okay. Doctora Alma, ¿qué significó o implicó crear la Comisión de Género en la Sociedad Mexicana de Urología para usted? Bueno, es que estamos hablando, una cosa es el futuro y otra cosa es el pasado. Justamente, yo cuando egresé, cada año iba a la pregunta de la Sociedad Mexicana de Urología si ya éramos 10 socias, porque yo quería formar una comisión o un capítulo de urología femenina o el Urowoman, y entonces decían, no doctora, pues apenas van 5, apenas van 6, y así me fui año con año, hasta que por fin fuimos 10, pero aún así no había muchas urólogas que querían destacar. ¿Por qué? Porque en algún momento empezaban a destacar y sentían como que alguien no las dejaba o no tenían tiempo, o daban la parte a la maternidad. Obviamente, si salimos en el momento que salimos, pues muchas quieren ser madres, entonces en ese momento la visibilidad se disminuye. Y ahora es al contrario, o sea, ahora vamos a tratar de que la Sociedad Mexicana de Urología, con las socias que están y con las urólogas que ya tenemos tiempos, cada vez se trabaje más sobre ese tema. Okay. ¿Considera usted que la Comisión de Género debe ser transitoria o permanente? Permanente. Okay. Eso me lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué? Digo, bueno, es que si ustedes preguntan quién es la doctora Marcela Pelayo, quién es la doctora Gauna, quién es la doctora Jennifer, pues seguramente todo el mundo nos conoce, pero si me dicen ahorita menciona 20 urólogas del país, seguramente no podríamos hacerlo así a ciencia cierta sin un apuntador. ¿Por qué? Porque apenas estamos en ese periodo de transición y entonces, ¿qué necesitamos? Que las conozcamos. O sea, yo cada día me sorprendo más con Jennifer, que mencioné hace rato, que hay muchas urólogas muy profesionales. O sea, tenemos investigadoras, tenemos alguien que tienen maestría, que tienen doctorado. Yo tengo la maestría en educación y justamente por eso trato de cambiar un poquito eso de la forma de hacer cursos y todo eso, por mi antecedente de formación de maestría en educación. Y así podemos mencionar que de cómo tienen todo lo de investigación, administración, estética y todo eso.
que se va diversificando la urología y entonces eso nos va a llevar a una mejor Sociedad Mexicana de Urología. Entonces, ¿considera usted que debe ser una comisión o un capítulo permanente? Un capítulo permanente. A lo mejor yo le cambiaría el nombre. O sea, en vez de Pero comisión sí, de que esté género, presente. cambiarlo a Urowoman o Urología Mexicana o así cambiar un poquito. Pero el Urowoman pues ya es a nivel internacional que está aceptado. Ok, y otra pregunta para usted, doctora. ¿Considera que este capítulo deba ser siempre dirigido por una mujer? No necesariamente, pero sí de forma ideal sí. ¿Por qué? Porque justamente tenemos, y también los espacios del famoso capítulo de Rogoman, o sea, ¿por qué no invitar a más ponentes hombres? Bueno, porque las mujeres tenemos muy poquitos espacios ahorita, y no les digo, no nomás es a nivel de México, es a nivel internacional. De ahora que se han dado los congresos de Urowoman Internacional o Urowoman Europeo, esas urólogas han migrado a la sociedad de europea o a sus sociedades internacionales ya como ponentes. ¿Por qué? Porque las ves lo que haces y los mismos urólogos las invitan. Entonces por eso se debe de tratar así. Bien, ahora con Jennifer. Ahora, desde tu responsabilidad como coordinadora del capítulo de residentes, ¿qué acciones estás tomando para visibilizar más a residentes mujeres? Yo creo que una de las acciones que se están tomando es justo en estos temas del workup y todo esto, que también sean partícipes de cada uno de los ponentes y que también estén como incluidas. Incluso como lo vimos en la el primer sábado, de las que más sobresalieron fue una de las residentes mujeres. Entonces, yo creo que el hacer ese tipo de dinámicas genera que sean más visibles para que tengan como la capacidad tanto del speech, pero también como en la parte de lo quirúrgico. Entonces, yo creo que una de las medidas es que sean partícipes porque, justo como dice, yo creo que si nos preguntan 20 nombres de urólogas, quizá no alcanzamos a mencionarlas a todas, pero de esa manera creo que se les da visibilidad para que sepamos que existen, que están y que son buenas y que justamente ganan en cada una de las cosas que se presentan. Muy bien. En tu experiencia, Jennifer, ¿consideras que la Sociedad Mexicana de Urología marca una diferencia y genera un ambiente de mayor inclusión en la urología nacional para las mujeres? Sí, o sea, la realidad es que si me pongo a pensar cómo era la sociedad cuando yo era R2, que veníamos igualmente a las sesiones y demás, a la actualidad, sí se ha visto como mucho el cambio en que se ven más mujeres, tanto en las ponencias como en la parte de la mesa directiva, como en cada uno de los capítulos. Yo creo que sí se ha visto este cambio inclusivo en cuanto a la mujer. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con una dinámica. Esta dinámica es una dinámica que le llamamos ping pong, en el que yo les voy a decir una frase y ustedes me darán una respuesta muy corta. Vamos a ir una y una, ¿sí? Empezamos con la doctora Alma, ¿sí? Una palabra que describa su experiencia en la urología. Éxito. Lo primero que se le venga a la mente. Éxito. Muy bien. Para Jennifer, el mayor mito sobre las mujeres cirujanas. Pues falta de habilidad. Ok. Ahora para la doctora Alma, una casualidad que las mujeres aportan a la urología, una cualidad, perdón, que las mujeres aportan a la urología. Comprensión. Muy bien. Jennifer, un momento que te hizo sentir orgullosa. Al término de la subespecialidad. Ok, muy bien. Doctora Alma, una palabra que define el futuro de la mujer en la especialidad urológica. Equidad. Muy bien. Jennifer, una fortaleza que desarrollaron gracias a la adversidad. Resiliencia. Resiliencia, muy bien. Doctora, una frase que escucharon en su formación y que hoy cambiarían. No se puede. Bien. Jennifer, un estereotipo que urge desaparecer. Fragilidad. Doctora Alma, un valor que deba guiar la conversación sobre género. Empatía.
Jennifer, una característica indispensable en una líder quirúrgica. Fortaleza. Y doctora Alma, una barrera que ya no debería existir en 2026. El hierro de cristal, el techo de cristal. El techo de cristal, muy bien. Y por último, Jennifer, una palabra que describa a la nueva generación de urólogas. Audaces. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con otra dinámica para hacer esto más interactivo y vamos a elegir cada una de nosotros un papelito en donde vamos a leer la frase y debemos de completar nosotros la frase. La idea es que el sentido de la frase la completemos de forma honesta y profunda, de acuerdo a nuestro sentir y experiencia como urólogas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la doctora Jennifer. La igualdad no significa demeritar a los demás. Muy bien, ahora la doctora Alma. La conversación sobre género madura cuando se llega a la igualdad. Muy bien, vamos a escoger otra, doctora Jennifer. Si quieres, pásamelas. El futuro ideal de la urología mexicana sería uno donde existe la empatía. Excelente. Voy a continuar yo con uno. Lo que nadie ve detrás de una mujer cirujana es su fortaleza. El día que dejemos de hablar de mujeres en urología será el día en que lleguemos a la equidad. Muy bien, Jennifer. El momento en que sentí verdadero reconocimiento fue cuando ingresé como adscrita al Hospital General de México. ¿Qué fue donde hiciste tu Mi residencia, Muy bien. justamente. Ahora voy a seguir yo. Aprendí a ejercer autoridad cuando somos valoradas con equidad ante la misma especialidad. La sororidad profesional se vuelve indispensable cuando tratamos a pacientes. La doctora. Si pudiera decirle algo a la mujer que fui al iniciar la residencia, le diría: creo que disfrutar cada uno de los momentos que se encuentra en la residencia y aprovecharlos y aprender justamente tanto lo bueno y lo malo, y que no se preocupe, que todo va a estar bien. Muy bien. Y una última. El miedo más frecuente de una residente mujer es quizá pues no ser tratada con equidad. El comentario que más me marcó en mi formación fue: tú puedes hacer lo que te guste. Okay, una última para Jennifer. La meritocracia auténtica exige esforzarse por ser mejor cada día. Muy bien. Ahora hablemos un poco sobre referentes y admiración dentro de la urología mexicana. Doctora Alma, ¿a qué mujeres en la urología admira usted profundamente y por qué? Bueno, pues yo a Karin Lerich, porque quizás nacimos juntas, o sea, no nomás en la urología femenina, sino en la urología general. O sea, Karin Lerich y yo somos pioneras en HOLEP, y la verdad eso nos ha
cambiado nuestra historia. Entonces, ser pioneras en algo, les digo a las residentes, es algo que las va a marcar en su vida. Muy bien. A la doctora Jennifer, y fuera de la medicina, ¿qué mujeres de la historia o del movimiento por los derechos de las mujeres consideras tú una inspiración para ti? Creo que ahorita se mencionaba el que antes para una mujer era impensable el estudiar siquiera medicina. Entonces yo creo que Matilde Montoya, que fue como la pionera justamente en estudiar medicina, porque básicamente sin que eso hubiera sucedido no estaríamos aquí. Entonces creo que sería ella. Muy bien. Y bueno, como mujeres también tenemos planes, evidentemente, en cuanto a satisfacción y realización personal. Doctora Alma, ¿es posible lograr un equilibrio entre nuestras metas personales y profesionales? Claro, o sea, podemos ser mujeres casadas, solteras, viudas, divorciadas, con hijos, sin hijos, lo que ustedes quieran, o sea, realmente, como dice Jennifer, más bien es lograr tu equilibrio personal. Y bueno, o sea, la maternidad también es algo que está ligado no con decisiones, sino a veces hasta con oportunidades. O sea, conozco urólogas que se han esforzado por ser mamás y no lo han logrado, pero no es por eso, no porque sean urólogas o porque no sean, o sea, igual hay mujeres en la vida que no logran la maternidad o que no logran hacer cierta actividad. Y bueno, pues ya son cosas personales, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos escoger lo que nosotros decidamos. Muy bien. Y doctora Jennifer, aunque ya platicamos un poquito sobre eso, pero para puntualizar este punto, ¿consideras tú que es más difícil para nosotras como mujeres lograr este balance entre tu vida personal y profesional? No, la verdad es que pareciera difícil, pero no lo creo, o sea, creo que justamente usted, o sea, la doctora Grisel, o sea, yo las veo y digo, wow, o sea, ¿cómo le hacen con la parte de ser uróloga, mamá, esposa? O sea, y veo que les gusta, que les apasiona, entonces yo no creo que sea difícil siempre y cuando lo hagas con convicción y que sea realmente lo que tú quieres, porque sea lo que sea, si no lo haces porque te gusta, va a ser difícil. Entonces yo creo que no es difícil, simplemente es hablar de organización, convicción y amor a lo que se hace. Y yo agregaría, creo que esa parte que sí también merece reconocimiento, reconocer la red de apoyo que necesitamos para poder lograr eso, tanto la parte personal o familiar como nuestra parte profesional, ¿no? A veces vemos a una profesionista, una cirujana, uróloga, pero todo lo que hay detrás de lo que es ella es lo que también merece su reconocimiento, ¿no? A veces la familia, a veces cuando vivimos en una ciudad lejos de nuestra familia, ¿no? La red de apoyo que a veces se convierten en amigos, no familiares directos, eso también es de reconocerse, ¿no? Para poder continuar con nuestro ejercicio en la práctica profesional, amerita una red de apoyo indiscutiblemente. Y bueno, en este espacio seguramente va a ser visto por algunas estudiantes que tienen inquietud en ser urólogas. ¿Qué consejo le darían ustedes a un estudiante de medicina que siente vocación quirúrgica, pero teme entrar a un campo dominado históricamente por hombres? Yo creo que número 1, quitarse los miedos. O sea, porque con miedo va a ser muy difícil. Lo principal es como quitarse el miedo y que realmente se acerquen para conocer la urología, porque quizá podremos decir, sí, quiero ser uróloga, pero estando ahí, si no te gusta, pues va a ser muy difícil y quizá ni siquiera se termine. Pero lo importante es quitarse el miedo, conocer lo que realmente se hace y hacerlo todo con convicción y con justamente pasión, porque creo que cuando se mezclan todos estos ingredientes, por así decirlo, pues justamente se mantiene una carrera exitosa y que realmente la puedan lograr. Entonces, estigma de ser mujer en urología, creo que ahorita ya pues realmente no existe, pero es básicamente quitarse como los miedos y simplemente demostrar por qué están ahí. Muy bien, doctora, y en cuanto a los consejos que podríamos, ¿no?, compartir con las estudiantes, ¿cómo mantener una excelencia sin necesidad de demostrar un doble de esfuerzo? Yo creo que ahí volvemos al famoso equilibrio. O sea, debemos ser buenas porque somos buenas, no porque
queremos destacar. Y cada una de sus habilidades pues hay que irlas trabajando. O sea, ahora está más padre la urología porque ahora pueden hacer simuladores y cirugía en realidad virtual, etcétera. Y eso realmente pues no lo tuvimos nosotras y ni todos los urólogos del siglo pasado, yo les digo, porque yo soy uróloga de este siglo. Y la verdad sí nos marcó porque si tú lo ves, o sea, cómo en este siglo ha evolucionado todo lo que es la endurología, los microscopios, la paroscopio, todo lo que es endoscopía ha evolucionado mucho. Y bueno, eso también ha hecho que se realicen modelos anatómicos muy bonitos para poder desarrollar más habilidades quirúrgicas. Muy bien. Y bueno, por último, la urología mexicana evoluciona cuando evoluciona su diversidad. No se trata únicamente de reemplazar, sino de integrar el talento. Hablar de su experiencia personal y como profesionales en la urología y o madres de familia. Explicar cómo esta gestión de la Sociedad Mexicana de Urología 2025-2027 pretende impulsar el desarrollo hacia las mujeres urólogas. Hoy no hablamos solo de género, hablamos de historia, de mérito, de transformación. Gracias a la doctora Almadelia Gaona Reyes y a la doctora Estefanía Reyes Alcaraz por compartir su experiencia y su liderazgo con nosotros. Este fue el episodio 3 de Urotalks y estuvo marcado por la presencia femenina, porque también debemos decirlo, juntas trascendemos. Romper paradigmas no es confrontar, es construir un futuro. Y recuerden suscribirse a nuestros canales y seguirnos en las diferentes plataformas para que reciban las notificaciones de nuestros siguientes episodios. Muchas gracias.